Flotando en medio del vacío, rodeado por un silencio sepulcral y viendo cómo una luz cegadora amenazaba con arrastrarlo para siempre, Joe Gardner solo tenía un pensamiento en mente. Hoy no, hoy era mi gran día. ¿Cómo fue que un profesor de música común y corriente terminó atrapado entre la vida y lo desconocido justo unos minutos después de conseguir la oportunidad con la que había soñado toda su vida? Grandes historias nacen del cine, pero en esta tierra de cuentos cobran vida de otra manera. Esto es, películas hechas cuento. Había una vez en la bulliciosa y ruidosa ciudad de Nueva York un hombre llamado Joe Gardner. Joe era profesor de música en una escuela de secundaria, lo que significaba que pasaba sus mañanas intentando que un grupo de adolescentes descoordinados lograra tocar la misma nota al mismo tiempo, algo que honestamente estaba cerca de ser un milagro. Aunque disfrutaba de esos pequeños destellos musicales de sus alumnos, en el fondo de su corazón guardaba un sueño gigante: convertirse en un gran pianista de jazz y tocar en los escenarios más importantes de la ciudad. Para Joe, la música no era solo un pasatiempo, era su vida entera. Sentía que cuando tocaba el piano, el mundo entero desaparecía. Sin embargo, los días pasaban y Joe sentía que su vida se estaba quedando atrapada en la rutina. Un día cualquiera, todo cambió. Un antiguo alumno lo contactó con una noticia extraordinaria. La famosa y talentosa saxofonista Dorothea Williams buscaba un pianista para su banda esa misma noche. Joe, sintiendo que le temblaban las piernas como si fueran de gelatina, corrió a la audición. Al sentarse frente al piano y dejar fluir su pasión, la música llenó el lugar de tal forma que dejó a Dorothea con la boca abierta. El trabajo era suyo y su sueño por fin se estaba haciendo realidad. Joe salió al exterior rebosando de felicidad. Estaba tan eufórico, gritando por teléfono y celebrando que el universo por fin le sonreía, cometiendo el clásico error de no mirar por donde caminaba. Esquivó por un pelo ladrillos que caían en una obra de construcción, esquivó cáscaras de plátano y hasta carros y motos, pero la suerte no le duró tanto. ¡Swash! En un segundo de descuido cayó directo por una alcantarilla abierta. De repente Joe ya no estaba en las ruidosas calles de Nueva York, ya no tenía zapatos, ni traje, ni cuerpo pesado. Se había convertido en un pequeño ser verdoso y transparente. Se encontraba en un lugar misterioso y brillante, una cinta transportadora que flotaba en el espacio y llevaba a miles de almas hacia un gran resplandor conocido como el más allá. Joe entró en pánico. Esa misma noche era su bendito concierto. ¿Morirme hoy? De ninguna manera, pensó. Se negó rotundamente a cruzar, dio media vuelta y comenzó a correr en dirección contraria como un loco, y en su desesperado e improvisado escape, Joe tropezó, perdiendo el equilibrio, cayendo de cabeza al vacío infinito, alejándose de la gran luz y descendiendo a toda velocidad hacia un lugar completamente diferente, lleno de colinas azuladas y criaturas luminosas, conocido como el Gran Antes. Un lugar donde las almas jóvenes reciben su personalidad antes de ir a la Tierra. Para no ser descubierto y encontrar una forma de volver a su cuerpo, Joe se hizo pasar por un mentor ante las criaturas luminosas que administraban el lugar, todas llamadas Jerry. Así fue como le asignaron a la estudiante más difícil del universo, el Alma 22. 22 llevaba miles de años allí y había agotado la paciencia de mentores históricos como Gandhi y Abraham Lincoln. Simplemente no tenía ningún interés en la Tierra, pensaba que la vida humana era complicada, ruidosa y sobrevalorada. Además, le faltaba su chispa, el último sello para completar su pase a la Tierra. Del auditorio principal pasaron al Salón del Yo, un lugar que proyectaba los recuerdos de cada alma como si fuera un museo. Allí 22 pudo observar la vida de Joe, una existencia solitaria coleccionando frustraciones en el piano. En esos fragmentos, Joe también descubrió con angustia que su cuerpo estaba en la cama de un hospital batallando por sobrevivir. 22, arrugando la cara, se preguntaba por qué alguien querría regresar a una existencia tan mediocre y miserable. Joe, entre avergonzado y molesto, le explicó que esa misma noche tendría su gran oportunidad en la banda de jazz de Dorothea Williams y que su verdadera vida apenas iba a comenzar. A 22 le dio tanta curiosidad, esa terquedad y esas ganas de vivir que aceptó un trato: ayudarlo a conseguir esa chispa. Cuando la insignia se completara, se la daría a Joe para que volviera a su triste vida y ella quedarse en el Gran Antes tranquila para siempre.
Probaron de todo en los pabellones de actividades, pintura, deportes, ciencia, pero 22 no sentía nada. Desesperado al ver que le quedaba poco tiempo, Joe accedió cuando 22 propuso llevarlo a la zona, un espacio místico entre lo físico y lo espiritual, al que llegan las personas cuando se concentran al máximo en lo que aman o se obsesionan con una idea hasta perder la cordura. Allí conocieron a Moonwind, un hombre que en la Tierra se ganaba la vida girando letreros publicitarios en las esquinas, pero que en sus momentos de trance lograba navegar por esa dimensión astral a bordo de un barco pirata. Al ver la urgencia de Joe, Moonwind aceptó usar sus habilidades místicas para ayudarlo a reconectarse con su cuerpo en el hospital. El portal a la Tierra se abrió justo sobre la cama donde yacía Joe. Impaciente y sin escuchar advertencias, Joe se lanzó de cabeza, arrastrando accidentalmente a la asustada 22 con él. Tras esa estrepitosa caída, el regreso a la vida no salió según lo planeado. Joe abrió los ojos en la habitación del hospital sintiendo un extraño peso y una sutil flexibilidad en su cuerpo, descubriendo con horror que su alma había terminado dentro del gato de terapia. Para colmo de males, al mirar al frente vio a 22 habitando su cuerpo humano, intentando torpemente aprender a mover los pies. Con el concierto de esa noche como única prioridad, Joe, en su forma felina, tuvo que guiar a 22 para escapar del hospital. Al salir a la calle, 22 quedó aturdida de golpe. Acostumbrada a la paz del gran antes, el ruido del tráfico y los intensos olores de la ciudad la abrumaron por completo. Sin embargo, cuando Joe logró que probara un simple pedazo de pizza, los ojos de 22 se iluminaron por primera vez al descubrir el delicioso sentido del gusto. Poco después fueron a buscar a Moonwind, quien prometió ayudarlos a cambiar de cuerpo en una hora específica cuando el portal volviera a abrirse. De regreso a casa, mientras esperaban un taxi, la misma Dorothea Williams bajó de uno. Al ver a Joe en semejante estado ridículo, despeinado y vistiendo aún la bata del hospital, la famosa saxofonista se llevó tal decepción que decidió dejarlo por fuera del concierto. Ya en su apartamento, Joe recibió la llamada de su antiguo estudiante, avisándole que intentaría hablar con ella para convencerla de cambiar de opinión, por lo que debía llegar temprano al club. Mientras buscaba un traje elegante y arreglarse un poco, la pequeña Connie, una de las alumnas de Joe, tocó a su puerta. Había llegado dispuesta a renunciar a la música por sentirse incomprendida, pero 22, hablándole desde una honestidad pura y sin rodeos, logró que recapacitara y la ayudó a encontrar de nuevo su pasión. Con el tiempo en contra y tras el desastroso intento del gato por rasurar a 22, corrieron a la barbería deprisa, mientras Joe le dictaba las instrucciones desde el suelo de qué era lo que debía hablar y cómo debía comportarse. 22 entabló una charla tan sincera con el barbero que transformó el corto de pelo en una hermosa lección sobre la empatía. Finalmente, al visitar a la estricta madre de Joe para arreglar el traje, 22 ayudó a que ambos por fin expresaran su amor y limaran asperezas, mientras guardaba en sus bolsillos pequeños tesoros del día. Aquella alma que antes despreciaba la tierra comenzaba a enamorarse perdidamente de la maravilla de estar viva. Moonwind llegó al lugar acordado para realizar el ritual y devolver a cada alma a su lugar, pero 22 se negó rotundamente. Por primera vez en milenios había experimentado lo que significaba sentir, saborear y respirar, y se negaba a entregar ese cuerpo sin haber descubierto cuál era su verdadera chispa. Joe, desesperado por no perder la oportunidad de su vida, la persiguió desesperadamente hasta que ambos fueron capturados por Terry, la contadora del más allá, devolviéndolos de golpe al gran antes. Allí la discusión estalló. Joe, cegado por la prisa, le gritó a 22 que ella no tenía ningún talento propio y que solo había disfrutado de la vida porque estaba usando su cuerpo. Lastimada y llena de dudas, 22 le lanzó su insignia completada a Joe y se alejó en la oscuridad, convirtiéndose en un alma perdida, consumida por sus propias inseguridades. De vuelta en la tierra y en su cuerpo humano, Joe corrió al club de jazz y tocó junto a Dorothea Williams en una noche magistral. El concierto fue un éxito rotundo y el público lo ovacionó de pie. Pero al salir al aire fresco de la noche, Joe sintió un vacío inesperado. Le confesó a Dorothea que había esperado toda su vida por ese momento y pensó que se sentiría diferente.
a lo que ella le respondió con una sabia metáfora sobre un pez que buscaba el océano sin darse cuenta de que ya estaba nadando en él. De regreso a su hogar, Joe miró los pequeños objetos que 22 había guardado en su bolsillo: una semilla de arce, un trozo de pan, el hilo con que su madre cosió su traje y la mitad de una paleta. Al sentarse al piano y tocar con el corazón, comprendió que la chispa no era un talento ni un propósito grandioso, sino el simple deseo de vivir y disfrutar cada instante. Decidido a salvar a su amiga, Joe regresó al gran antes y se adentró en la tormenta de pensamientos oscuros de 22. Con paciencia y mostrándole la semilla de arce, le recordó que ella ya estaba lista para la vida. 22 recuperó su luz, le devolvió la insignia a Joe y, tomados de la mano, descendieron juntos hasta que ella se lanzó valientemente hacia la tierra. Aceptando su destino de ir al más allá, Joe fue detenido por los Jerrys, quienes, inspirados por su sacrificio y generosidad, decidieron darle una segunda oportunidad. Joe despertó de nuevo en su cuerpo en la ciudad de Nueva York, listo para saborear cada minuto de su existencia. Detrás de cada historia hay una lección que merece ser contada. Pero antes, déjame un like, suscríbete ahora y comparte este video para que más personas vivan la magia. A menudo pasamos la vida angustiados buscando con desesperación un gran propósito o una meta futura, creyendo que solo al alcanzarla seremos verdaderamente felices. En esa búsqueda obsesiva nos olvidamos de disfrutar el proceso y pasamos por alto que la verdadera magia de existir consiste en estar presentes aquí y ahora. No necesitamos un logro gigantesco para que nuestra vida valga la pena. Basta con agradecer cada pequeño instante, el sabor de una comida, la brisa en el rostro o la sonrisa de un ser querido. Cuando dejamos de posponer la felicidad y somos conscientes del presente, descubrimos que el milagro de la vida no es un destino, sino el camino que estamos recorriendo en este preciso momento.